La defensa antiaérea rusa derribó 47 drones ucranianos sobre el territorio nacional. Los ataques se producen un día después de un atentado del régimen de Kiev contra una estación de gas en la provincia de Kursk. Desde la Cancillería resaltaron el derecho de Rusia a responder de manera simétrica si Ucrania continúa sus agresiones contra instalaciones energéticas. Carla González está aquí a mi lado con la última hora. Carla, ¿qué tal? ¿Qué tal, Galo? Sí, vemos que el régimen de Kiev dice que quiere la paz, pero sigue atacando a zonas que en muchos casos son de civiles. Vamos a ver las respuestas por parte del Estado ruso. Vemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores del país dice que Kiev está demostrando que no quiere esa paz, que hay una incapacidad para lograr acuerdos y hay una falta de voluntad para llegar a esa paz, la anhelada paz que todos quieren en este momento. Ahora vamos a ver un poco más de esas violaciones de los acuerdos por parte del régimen de Kiev. Uno de esos fue el atentado a este suministro de gas natural ruso que pasaba por territorio ucraniano para llegar a varios países europeos. Ya sabemos que el régimen de Kiev desde enero corta este suministro, pero el día de hoy tenemos esa información de estos ataques terroristas contra ese flujo de gas natural. Ahora, esto termina afectando a los propios países europeos. Incluso ya Hungría tenía algo que decir al respecto. Siendo honesto, nunca hemos recibido una oferta de una fuente más barata y fiable. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué cambiar? Llevo más de 10 años lidiando con este problema y puedo asegurarles que Rusia siempre ha sido un proveedor fiable de energía para Hungría. Punto. Esta es mi experiencia. El año pasado, Hungría fue la principal fuente de importación de electricidad de Ucrania. Y teniendo esto en cuenta, creo que es inaceptable que se produzcan ataques contra la infraestructura de Druzhba y contra la infraestructura del sistema energético turco, ya que pueden ponernos en una situación muy difícil en la que respecta a nuestro suministro de energía. También, Galo, desde Rusia indican este doble discurso por parte de Zelensky, que en el 2024 decía que, bueno, que quizás no atacar infraestructuras energéticas sería un paso adelante para llegar al fin del conflicto, al menos a llevar al fin de esa fase caliente de la guerra. Él pensaba eso en el 2024, pero ¿qué pasa pocos meses después? En el 2025 viene a decir que no está de acuerdo con eso, que hablar de un alto al fuego parcial es dar un paso atrás. No solamente que no está de acuerdo, sino que es un retroceso, según él lo había dicho. Y también recordamos que con Trump, cuando tuvo esa llamada de teléfono con el presidente estadounidense, él sí le dijo que quería aceptar ese acuerdo y que iban a implementarlo de manera urgente. Cosa que sí hizo Rusia. Rusia sí aplicó a ese acuerdo y incluso derribó sus propios drones para no atacar infraestructura energética. Inmediatamente fue así, exactamente. Y bueno, ¿y cuál es la situación dentro del ejército ucraniano? Claro, porque los problemas de Kiev no solo terminan ahí. Vemos la misma información de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sus propios documentos, su propia comunicación interna que habla de una necesidad de controlar un poco la disciplina de sus tropas, porque hay desobediencia de las órdenes en varios casos, hay amenazas a comandantes e incluso casos de deserción dentro de sus propias tropas. Incluso vamos más allá, si analizamos un problema recurrente, digamos, de las tropas de Ucrania, es que tienen a su interior al batallón Azov. Recordamos, era una brigada de asalto independiente, pasa a ser parte del ejército ucraniano. ¿Y por qué es tan polémico este batallón? Ya recordamos, los miembros de sus tropas salían a mostrar sus insignias nazis, tatuajes nazis, y tenían incorporado ya en la Guardia Nacional de Ucrania todos los crímenes de guerra los que fueron acusados sus propios miembros. Entonces, todo esto es parte del contexto. Mientras tanto, desde varios países ya están presionando cada vez más de que se llegue a una paz en el conflicto ucraniano, pero Kiev continúa con sus ataques. Así es, Carla. Muchas gracias por esos detalles. Quédate conmigo. Vamos ahora a hablar más sobre este tema en directo con la escritora Sara Rosenberg. Sara, ¿qué tal? Un placer que esté aquí con nosotros. Primera pregunta, ¿qué le parece? ¿Cree usted que este reciente ataque a la estación de gas de Sucha que estamos comentando con Carla podría, o en qué manera podría afectar la imagen internacional de Kiev? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Y creo que estamos frente a un espectáculo absoluto porque se trata de avanzar por un lado y sin embargo se boicotea en los hechos exactamente lo que se dice. Es decir, es un momento tan crítico que es muy importante diferenciar lo que es lo que se dice
a lo que se hace. Y así como Rusia ha estado bregando siempre por una salida diplomática y por una paz estable, vemos cómo esto se va boicoteando permanentemente. Dentro de ese contexto, creo que este ataque a la central es parte de lo mismo, es decir, es una negativa. La imagen internacional de Ucrania no puede estar más baja porque realmente toda la gente, incluso en Occidente y con la enorme rusofobia que existe, estamos dándonos cuenta de lo que significa el gobierno de Zelensky, ¿no? Zelensky es un títere en manos de los sectores globalistas europeos, apoyados curiosamente también, subrepticiamente diría yo, y haciendo que mientras se refuerza y se llama al rearme, creando un fantasma sobre la agresión rusa en Europa, se alimenta la maquinaria de la muerte. Y no solamente en Ucrania, sino también en toda la zona que está ardiendo en el Medio Oriente. Estamos en una guerra a escala internacional y eso hay que verlo todo en contexto para poder entenderlo. Creo que lo importante es diferenciar lo que se dice a la verdadera historia que se viene viviendo durante estos últimos años y que hacen recordar un poco a las falsas formas de intentos de apaciguamiento que hubo allí en 1938 en la conferencia de Múnich y que no sirvieron más que para el avance realmente de las fuerzas más oscuras que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, dirimir lo que se dice de lo que está sucediendo. Y la respuesta de Ucrania con sus apoyos de las vanguardias globalistas nazis europeas ha sido bastante claro. Sara, un gusto que nos acompañe. Le saluda Carla González. Mi pregunta va porque usted hacía justamente esa comparación con el apoyo europeo, pero ¿qué pasa cuando Kiev está atacando los propios intereses de Europa? Porque ya no llegaría el gas natural europeo, bueno, ya no llega desde enero, pero ahora atacan esa misma vía y termina afectando a sus países. Bueno, aquí hay que ver un fenómeno muy interesante, insisto, entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Hasta qué punto, no es cierto, Europa está actuando sola o hay un intento bajo cuerda, por supuesto, subrepticio y no explícito, de el imperialismo, el hiperimperialismo en su conjunto para agudizar las contradicciones? Es decir, me he preguntado, y no lo afirmo, simplemente comparto mi pregunta, ¿hasta qué punto Estados Unidos está atizando el fuego también? Porque después gana mucho dinero en apagarlo. ¿En qué sentido? En el sentido que el gas que provenía de Rusia y que ha sido continuamente saboteado, no nos podemos olvidar del Nord Stream, gana dinero 4 veces más los que venden a Europa, y los que venden a Europa ese gas son los Estados Unidos. Es decir, ¿hasta qué punto aquí hay una cierta confusión entre no podemos hablar tanto de países como una cierta contradicción dentro de las élites imperiales del mundo que en este momento están encendiendo fuegos realmente que a veces parece que van en contra suyos? Pero allí está el tema de cómo se hacen negocios para esas élites y cuáles son los sectores que están por abajo, movidos también por lo que sería el supuesto bombero, que sería Estados Unidos, pero si seguimos la ruta del dinero y seguimos el tipo de ganancias que están sacando con el boicot a la energía barata que Rusia siempre proveyó a Europa, están ganando. ¿Y quién está ganando? Creo que esa es la ruta que nos permitiría entender un poco más este conflicto. Sara, muchas gracias por este contacto, por estas opiniones. Carla, vos también muchísimas gracias.